Muy buenas a todos, soy Ander Formoso, coach de Qualis Motus, y os traigo mi pequeño minicurso después de esta iniciativa que hemos tenido desde Qualis Motus, tras los acontecimientos de este virus que nos tiene a todos en cuarentena, pues poder ofreceros pequeñas píldoras formativas. Yo he elegido para el día de hoy las fases de la pliometría. Ya sabéis que soy un poco el especialista en la pliometría dentro del equipo de Qualis Motus. Y bueno, me parecía que era la parte más nuestra, ¿no? La que más hemos creado desde Qualis Motus nosotros. ¿Por qué las fases están así estructuradas? Claro, no es porque nos lo hemos inventado y las hemos colocado así porque quedaba guay hacer primero preplíos o primero landings o aterrizajes, etc. No, tienen un sentido, y tienen un sentido por tres razones. La primera razón, la parte científica, ¿no? Hay una parte científica detrás de todo esto. Hay una parte empírica, nuestra experiencia con atletas y con deportistas que nos haya dado a entender que es la mejor manera de poder progresar con ellos. A nivel empírico, obviamente hay mucho trabajo. A nivel científico, está claro, bien por un lado fisiológico, y ya veréis luego cuando vayamos uniendo con las fases cómo a nivel fisiológico tiene mucho sentido nuestro sistema de progresión, y luego pues porque cualquier artículo o libro que puedas coger relacionado ya no solamente con la pliometría, sino con el movimiento, tiene mucha lógica con nuestras fases. Por otro lado, bueno, no nos podemos olvidar, ¿no?, de que el movimiento nace de un individuo, una tarea y un entorno. Y entonces tenía que estar dentro de esto. Y veréis cómo dentro de las fases tiene tiene un apartado todo esto, ¿no? Y finalmente el aprendizaje, el porqué de las progresiones. Y aquí, bueno, ya veis que aparecen unos números, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las divisiones. Además, un poquito nexo de unión con algo que en el live del otro día con Cifo me preguntaban, ¿no? Diciéndome, pero entonces hay muchos autores que están diciendo que los landings ya no hay que hacerlos, o el drop squat, o deceleraciones que no hay que trabajarlas. Y en parte no dejan de tener razón, pero sobre todo hay que entender lo que quieren decir con esto, o por lo menos lo que nosotros desde Qualis Motus estamos interpretando. Y es que cuando yo sé el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, me sé los números, aprendo a sumar y a restar. Cuando sé sumar y restar, no tengo que volver a aprender a hacer los números, a menos que haya pasado algo en mi cabeza que me haya hecho olvidar los números, pero si no, aprendo a multiplicar y a dividir, y refuerzo seguramente sumar y restar. Y cuando sé multiplicar y dividir, refuerzo multiplicar y dividir, y aprendo ecuaciones de primer grado, de segundo grado. ¿Qué quiero decir con esto? Que es que una vez que he aprendido a hacer aterrizajes y aterrizo de una manera correcta, los aterrizajes tienden a desaparecer para progresar hacia las siguientes fases de trabajo, ¿no? Y me parecía esta diapositiva con los números, las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, una manera fácil de explicaros esto. Pero vamos a entrar en el meollo, y para entrar en el meollo creo que tengo que ir pues al principio, ¿no? Y a mí siempre me gusta una frase que dijo Sachiorki, que además ya la habíais oído allá por 1981, que ya me la habéis oído si habéis escuchado los live, bien con Cifo o bien con David el otro día, que decía que la pliometría no solamente es saltar, sino es la manera que tiene el ser humano de superar la gravedad ante movimientos grandes o movimientos explosivos, ¿no? Entonces, vámonos al principio. Y bueno, pues un tal Isaac Newton, que me imagino que conoceréis, un día estaba un poco inspirado, ¿no? Y bueno, pues encontró la situación en la cual se le cayó una manzana a la cabeza, y ya no sabemos toda la teoría. Y claro, ¿qué entendemos nosotros de todo eso? Bueno, pues entendemos que para cualquier movimiento del ser humano, hace falta, para crear cualquier movimiento, hace falta una fuerza. Habitualmente esta fuerza la ejecutan las piernas, y es contra el suelo, ¿no? Para poder generar una fuerza contra el suelo con las piernas y generar ese movimiento. Pero incluso también para estar de pie o estar sentado, necesitamos generar un tipo de fuerza
que nos lleva a mantener la posición en la que estamos. Si no, obviamente nos caeríamos, porque, como bien nos dijo Newton, pues hay una fuerza de la gravedad que nos ejerce una fuerza vertical descendente, descendente, de 9,8 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque hasta aquí vamos bien, pero ¿cuál es el tema? Y uniéndolo un poco, o haciendo nexo de unión con la pliometría. ¿Qué ocurre cuando estos movimientos son o muy poderosos o repetidos en el tiempo o de gran amplitud de movimiento, ¿no? Y para ello tenemos que entender primero que el cuerpo humano es un conjunto de pues, huesos, articulaciones, tendones, músculos, y que justamente en estos dos últimos, en los tendones y en los músculos, tienen una capacidad muy, muy curiosa, que es la de elongarse y la de ejercer fuerzas. Por lo tanto, tenemos que irnos un puntito más atrás todavía. Y es que en 1665, Hooke denominó la ley de elasticidad de Hooke. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley de elasticidad de Hooke describe que un cuerpo elástico se estira de forma proporcional a la fuerza que se ejerce sobre él, lo que dio lugar al muelle. ¿Qué quiere decir esto para nosotros como seres humanos o para nosotros como entrenadores de movimiento? Bueno, pues que la relación que tiene con el cuerpo humano y con la relación de músculos y tendones es clara, ¿no? Si la ley de Hooke estaba hablando de la capacidad que tiene un cuerpo elástico de estirarse, que es proporcional a la fuerza que se ejecuta, bueno, y si además entendemos, como bien he explicado antes, que bien músculos y tendones son los que dentro de nuestro cuerpo humano tienen la capacidad de elongarse y de ejercer fuerzas, pues el nexo de unión está claro, ¿no? Podríamos decir de alguna manera, por lo tanto, que estos tendones y músculos son nuestro muelle, por decirlo de alguna manera, lo pongo entrecomillado, ¿no? Porque hay que salvar un poco las diferencias, pero entendiendo un poquito que esos tendones y músculos hacen lo que denominó Hooke ese muelle, ¿no? Entonces nos encontramos pues tres conceptos muy básicos, ¿no? Que son los tipos de fuerza o los tipos de contracciones, que son excéntricas, isométricas y concéntricas. No voy a entrar mucho en explicar lo que es una fuerza excéntrica, isométrica y concéntrica, porque entonces podríamos estar años y años hablando y debatiendo, pero sí que hay que entender un poquito qué relación tiene con las fases de la pliometría, ¿no? Daros cuenta que una fase excéntrica tiene la capacidad de resistir la elongación lentamente. Además de ello, puede llegar a ser hasta de un 90% superior a otras contracciones, como bien nos indicó Schwinn-Myers en el 2013. Y que además en la pliometría tiende a ser una fase que tiende a ser muy, muy, muy corta, o que tenemos que intentar que sea lo más corta posible. En ámbito de la pliometría lo denominamos la fase de absorción de las fuerzas, absorción de las cargas. En la fase isométrica, daros cuenta de que hay una fase en la que la absorción de las fuerzas nos conlleva o nos lleva a que haya un hundimiento, entrecomillado también un hundimiento del cuerpo al impactar el pie o los pies en el suelo. Y en ese momento daros cuenta que ocurre una cosa muy curiosa, y es que durante un periodo de tiempo muy corto los músculos ni se contraen ni se elongan. Y a esta fase no la denominamos un poquito la fase isométrica, que en el mundo de la pliometría yo la he encontrado como fase de ruptura. Dependiendo del tipo de pliometría que vayamos a utilizar o encontrarnos, estas fases tienen que ser o tienden a ser muy, 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 muy cortas. Entonces, bueno, dándonos cuenta un poquito de lo que he explicado de la fase excéntrica e isométrica, nos damos cuenta que la tendencia de estas dos fases tiende a tener que ser muy corta en un espacio de tiempo muy corto o en el menor tiempo posible, ¿no? Y finalmente la fase concéntrica, el Give me five, ¿no?
el producto final, por llamarlo de alguna manera, la propulsión del cuerpo hacia, habitualmente, bueno, habitualmente no, siempre hacia adelante y hacia arriba. Hacia arriba, ¿por qué? Pues básicamente por la ley de gravedad de Newton, y hacia adelante, ¿por qué? Porque suele haber un desplazamiento. Y me diréis, bueno, y hacia atrás y hacia los laterales, sí, obviamente, ahí entrarían luego los planos, ¿no? Pero habitualmente horizontal y verticalmente. Claro, si esto ocurre en cada movimiento en la que la Plio aparece, o en la que hay movimientos poderosos, daros cuenta que estas fases nos las encontramos en cualquier tipo de movimiento. Imaginaros en movimientos muchísimo más poderosos como son la pliometría. La gestión de las fuerzas de la fase excéntrica y isométrica necesitan de una capacidad brutal. Y además sabemos de sobra que una mala gestión de las fases excéntricas y isométricas en la pliometría nos dan a que la fase de propulsión, o sea, la fase concéntrica, no pueda sacarse o exprimirse todo el jugo que debería. Pero claro, me diréis, ¿y todo esto, Ander? Vale, está muy bien, nos lo has explicado tal y cual, pero ¿qué relación tiene con la pliometría? Bueno, pues la tiene toda, ¿no? Porque ¿cuál es la clave de la pliometría? Pues básicamente el ciclo estiramiento-acortamiento, el denominado CEA. ¿Qué es CEA? Bueno, CEA es la terminología utilizada por la fisiología para hablar del fenómeno particular que caracteriza la solicitación muscular específica de las contracciones pliométricas. O sea, la manera específica que tiene la fisiología de llamar a esas contracciones que ocurren en las acciones pliométricas. Claro, el proceso del CEA ocurre por tres elementos. El primer elemento de todos, bueno, lo primero de todo deciros que tampoco voy a entrar en profundidad en todos estos porque, insisto, sería muy largo y tampoco podemos estar en ello. Pero sí que un poquito podemos indagar y podemos sacar conceptos básicos sobre todo esto. El primero de todos es la intervención particular de los factores nerviosos. Que aquí podemos hablar del reclutamiento espacial de las unidades motrices, podemos hablar de la frecuencia de los impulsos, o sea, el reclutamiento temporal de las unidades motoras y la sincronización de las unidades motrices. Lo que digo, tampoco voy a entrar mucho en el tema. Igual, si vemos que esta cuarentena se va alargando, pues igual voy entrando poquito a poco y voy metiéndome más en todos estos procesos, pero simplemente para que los tengáis, ¿vale? El segundo de todo sería la elasticidad del sistema musculotendinoso, entendiendo el músculo por los puentes, la activación de puentes de actina-miosina y la titina. Los puentes entendiendo que nos referimos a la cantidad y a la calidad de los puentes, y la titina como el elemento elástico de la sarcómera, ¿no? Y finalmente el tendón, que dependiendo un poquito del tipo de pliometría, sabemos que el trabajo va a ser mucho más tendinoso que muscular. Daros cuenta que en algunos tipos de pliometría, o incluso la carrera a pie, se puede llegar a reutilizar hasta un 70% de la fuerza generada en los primeros pasos dados, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo tendinoso es algo muy particular, que además el trabajo tendinoso lleva a que la musculatura esté en un posicionamiento isométrico cuasi excéntrico. Y finalmente la intervención del reflejo de estiramiento. Tampoco voy a meter mucho, insisto, que hay mucho que debatir y mucho que hablar sobre estos tres conceptos y podríamos estar mucho tiempo hablando de ellos, pero a mí me queda una cosa sobre la intervención del reflejo de estiramiento, que según Schmeitz-Walter diferencia dos tipos de CEA, ¿no? El CEA lento y el CEA rápido. CEA lento más asociado a movimientos más grandes, como puede ser una aceleración, por ejemplo, y el CEA rápido asociado más a movimientos continuos, ¿no? Como puede ser un continuum, doble contact, etc. Bueno, entonces, debemos de entender que el entrenamiento pliométrico
no solamente está centrado en la acción del salto, sino en la ejecución de acciones, las habilidades del movimiento, relacionadas con los ciclos CA y con el tiempo de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Entendiendo todo lo que he explicado antes y entendiendo un poco todo lo que hablábamos justamente al principio de individuo, entorno y tarea, daros cuenta que la pliometría no solamente es una acción centrada en el salto, sino que tiene que tener un nexo unión por debajo, vamos a decir, con todo lo explicado anteriormente y por encima con las habilidades del movimiento y con las mecánicas del movimiento. Porque si no, lo único que estaríamos haciendo sería trabajo fisiológico sobre un tendón de Aquiles o sobre la musculatura X o sobre la reactividad X, pero no tendría un sentido, no tendríamos esa gran frase que siempre dice Sergio Ballesteros, que es el ganarle tiempo al tiempo, ¿no? Las fases que os voy a mostrar ahora son descriptivas, pueden ser usadas como progresión completa o como trabajos concretos para personas, sin objetivos concretos. En procesos de lesión y o rendimiento, pues debemos focalizarnos en la progresión. ¿Qué quiere decir esto? Que igual nos encontramos un atleta que la fase de preplío la tiene totalmente controlada y que tiene un tendón súper reactivo y tal y cual, y directamente me voy a una fase 2 o una fase 3 o a la que sea, ¿no? Entender que el proceso, como bien explicado antes con el tema de las matemáticas, si ya sé sumar y restar, no me enseñes a sumar y restar o no me enseñes los números, ya me lo sé, porque si sé sumar y restar, se da por hecho que sé los números. Enséñame a multiplicar y dividir, ¿no? Pues esto es un poco parecido. Y debemos de tener en cuenta el número de contactos y la carga generada respecto a un RPE. Vale, respecto al número de contactos, que me habéis ido preguntando bastante, no voy a entrar tampoco en este minicurso, pero sí que, bueno, intentaremos un poquito, sobre todo con los live de CIFO, ir uniendo algunas cosillas y hablar sobre el número de contactos que nos podemos encontrar dependiendo en la fase en la que estemos. Bueno, y aquí nos encontramos un poquito la tabla que hemos creado desde Qualis Motus. Os pongo un poco a mano izquierda las 5 fases que encontramos: preplío, fase 0, aterrizaje, fase 1, diferenciando mecánicas, fase 2, maximizar la capacidad, fase 3, mínimo tiempo de contacto y fase 4, añadir skills o añadir habilidades. Y arriba en el cuadro que va de izquierda a derecha, pues tendremos los objetivos, los tipos de mecánica, los tipos de plano, qué tipos de trabajo podemos encontrar y finalmente las habilidades que podemos unir a la pliometría. Pues empezamos. Empezamos por la prepliometría. El objetivo principal de la prepliometría es la adaptación estructural del tendón de Aquiles y la musculatura intrínseca del pie. Si habéis hecho formaciones con nosotros y empezáis a entender o ya estáis finalmente en las fases ya de habilidades del movimiento, en la pliometría, daros cuenta cómo estructuramos nosotros todo el trabajo, ¿no? Empezábamos de un trabajo analítico, un trabajo asociativo y un trabajo integrador. Pero claro, analítico, y además lo explicaba ayer muy, muy bien en el vídeo que subió ayer David, que a propósito me encantó, desde aquí mis felicitaciones, David, muy, muy guay explicado. Pierdo el hilo, vuelvo a centrarme. Daros cuenta que en esta fase de prepliometría nuestro objetivo principal va a ser enseñarle o decirle a ese tendón de Aquiles y a esa musculatura intrínseca del pie cómo tiene que actuar ante acciones pliométricas, ¿no? O de acción de salto. ¿Qué tipos de mecánicas nos podemos encontrar? Bueno, pues los plyo steps a una o dos piernas, a uno o dos pies, y los rope jump, que es pues los saltos saltos a la cuerda. Que bueno, pues que si no tienes para saltar a la comba, pues saltas sin comba, ¿no? La fase 0, la fase de aterrizaje, su objetivo principal son las absorciones de fuerzas decelerativas horizontales y verticales. Y daros cuenta, mirad, en la primera fase lo que hemos hecho es tendón de Aquiles. Mira cómo tienes que trabajar. Te estoy enseñando y te estoy diciendo, por un lado, fisiológicamente, cómo tienes que trabajar. Y por otro lado, te estoy enseñando a cómo tienes que ejecutar el movimiento. ¿Por qué? Porque mirad, daros cuenta de que para que ocurra un buen CEA,
se tienen que dar ciertas cosas o tienen que ocurrir ciertas cosas. Una de las acciones que tiene que ocurrir es una preactivación antes de la fase excéntrica. Y nosotros en ese trabajo prepliométrico siempre le pedimos al tibial anterior que busque ese trabajo concéntrico isométrico realmente, para que bien gemelo, sóleo, etc. estén de una manera excéntrico-isométricas, y cuando vaya a apoyar el pie en el suelo ya esté activado ese CEA, por llamarlo de alguna manera, y sea muy reactivo. El sonido que suena, a ver si lo consigo, es muy así. Los que entrenan conmigo saben además, porque yo siempre soy de alguna manera de visualizar mucho las cosas, siempre les digo que ese sonido me pone pues a tono, ¿no? Como quien dice. Entonces, mirad, daros cuenta cómo en esa primera fase prepliométrica hemos conseguido dos cosas. Primero, la parte fisiológica de que ese tendón de Aquiles, esa musculatura intrínseca empiece a funcionar, y por otro lado enseñarle, es una buena fase para enseñarle esa primera preactivación de la musculatura antes del contacto contra el suelo. En la segunda fase, la fase de absorción, ya te estamos diciendo, vale, ya que sabes esto, aprende a decelerar y a controlar las fases excéntricas. ¿Por qué? Porque como bien os he dicho antes, las fases excéntricas pueden llegar a superar hasta un 90% de la carga isométrica. Por lo tanto, aprender a frenar estas fases es fundamental. ¿Qué tipos de mecánica nos podemos encontrar? Pues el drop squat y el box squat. Y los planos, pues ya empezamos a jugar, ¿no? Con el plano vertical, el plano horizontal, lateral y rotacional. Daros cuenta que en estas fases ya poquito a poco lo que estamos haciendo es, vamos de menos a más, lo primero, enseñando fisiológicamente, enseñando a nivel de aprendizaje y cada vez buscando un poquito más la especificidad, ¿no? En el preplio hay muy poca especificidad respecto al deporte. En esta fase 0 empieza a haber cierta especificidad, porque ya puedo empezar a hacer un drop squat a una pierna, por ejemplo, pues de drop squat o de box squat a base position, de 2 a 1, de 1 a 2, de 1 a 1 hop y bound, y entonces ya podemos empezar a buscar ese tipo de acciones que aparecen en el deporte. La fase 1, que sería la fase de diferenciar mecánicas, el objetivo principal es el aprendizaje y diferenciación de las opciones del salto según la dirección. Claro, una vez ya que he aprendido a frenar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues dos cosas. La primera de todas, aprender a decirle al cuerpo que tenemos varias mecánicas, varios planos, varios tipos de trabajar la pliometría, pero además daros cuenta que cada vez que actuamos sobre una acción de salto de pliometría, tengo que volver a decelerar. Por lo tanto, estoy dándole un poquito más de carga al trabajo de aterrizajes. Y mirar cómo se une todo el rato. Poneros en antecedentes. Os he dicho, imaginar que aprender los números es la fase de prepliometría. Sumar y restar es la fase de aterrizaje, y multiplicar y dividir sería la fase 1. Una vez que yo he aprendido los números, que sería la prepliometría, paso a sumar y restar, y lo que hago es, en esa fase de aprender sumar y restar, es reforzar el aprender los números, obviamente. En la fase cuando ya sé aterrizar, o sea, cuando ya sé sumar y restar, lo que hago es multiplicar y dividir, que sería diferenciación de mecánicas. Pero que claro, lo que no dejo de hacer en ningún momento es reforzar la suma y la resta, ¿vale? Para que entendáis que tiene muchísimo sentido nuestras fases de trabajo. ¿Qué tipos de mecánicas nos podemos encontrar? Pues el no contra movement jump y el contra movement jump. Y bueno, los planos, pues igual que antes, vertical, horizontal, lateral y rotacional. ¿Qué tipos? Pues podemos empezar ya con modificación de bases, bien al inicio como al final del movimiento, partiendo pues de dos piernas a dos piernas, de una pierna a dos piernas, de una pierna a una pierna, en hop y en bound. La siguiente fase sería la máxima capacidad. Daros cuenta, he estado haciendo mucho trabajo sobre el aprendizaje, ¿no? Con la explicación de las matemáticas, pero mirar también a nivel fisiológico. Hemos empezado por una adaptación estructural de ese tendón de Aquiles, etc. Hemos pasado a darle un pelín más de carga con esas deceleraciones. Hemos empezado luego a darle ya carga a nivel, daros cuenta que las primeras dos fases son trabajos más
excéntrico-isométricos, la segunda fase ya empieza a haber concéntricos, pero no te estoy pidiendo máximo concéntrico, sino sobre todo ejecuta fuerza, pero aprende a controlar la deceleración, sobre todo en esa fase de diferenciando mecánicas, y ahora ya sí. Ahora ya que sabes controlar muy bien, ahora que ya sabes sumar, multiplicar, dividir, etc., hazme las ecuaciones de primer grado. Y para hacer las ecuaciones de primer grado necesito máxima capacidad. En estos casos nos encontraremos los box jumps, el salto al cajón, o el depth jump, que pueden ser uno o dos saltos. Ya podemos incluso meter dos saltos seguidos, ¿vale? Los tipos de planos que nos vamos a encontrar, los mismos: vertical, horizontal, lateral y rotacional. Obviamente los planos tendrá que ver en cuenta dependiendo el deporte que se practique. Y los tipos, pues igual, un poco parecido antes, ¿no? La modificación de las bases iniciales y finales, de 2 a 2, de 1 a 2, de 1 a 1, hop y bound. Y en lateral y rotacional, ¡ay, no se me ve! No se ve, lo siento, creía que se veía. En el lateral y rotacional empiezan a aparecer empujes en el plano medial y lateral. Y cómo estos empujes y estos saltos nos van a empezar a enseñar los tipos de apoyo más con la parte interna del pie o con la parte externa del pie, ¿no? Para también un poco como nexo de unión con las habilidades del movimiento que hemos relacionado con empujes del pie, de la pierna exterior, y empujes de la pierna interior. Y ya veis que si un poquito nos vais siguiendo el trabajo que vamos haciendo, todo va con un nexo de unión, ¿no? Cuando yo os explico los wall drill de pierna exterior, pierna interior, va muy relacionado con este tipo de trabajos, ¿no? Y aquí ya podemos empezar a meter los primeros skills, ¿no? Que serían los lanzamientos de medball, porque claro, como estamos dando la máxima capacidad a esas fases del CEA, pues claro, añadir un trabajo con carga, pues sería estupendo. Y ahí el medball es una herramienta estupenda. Bien, ¿cuál es el objetivo de nuestra fase 3, que es el mínimo tiempo de contacto? Pues el desarrollo máximo y absorción de descarga, absorción y descarga de energía, o sea, la capacidad elástica. Daros cuenta que os he dicho desde el principio que la fase excéntrica y isométrica tienen que intentar que sean de la menor duración posible. Bueno, pues el mínimo tiempo de contacto es eso, que el tiempo de excéntrico isométrico sea el mínimo posible y que pueda seguir manteniendo una producción de fuerzas, esa fase concéntrica, ese impulso, con la mayor fuerza o capacidad posible. ¿Qué tipos de mecánicas nos podemos encontrar? Drop jump, doble contact jump, los continuos y los contrastes. Aquí ya tenemos que empezar con más de 2 saltos. Y aquí están pues los típicos trabajos con vallas, los típicos trabajos con los conos, etc, etc, ¿vale? Los planos, pues vertical, horizontal, lateral y rotacional. Y nos vamos ya a preferencia de saltos de single leg, a una pierna. Y cada vez, como bien veis, vamos hacia más específico. De 1 a 2 piernas, de 1 a 1 pierna, hop y bound. Y podemos empezar a meter también contrastes con medball. Si os dais cuenta, va aumentando la capacidad de aprendizaje, vamos a decir. Ya nos hemos olvidado del sumar y restar, vuelvo a hacer siempre, pero es para que lo veáis y para que lo tengáis muy claro, ¿eh? Pero ya los números ya nos lo sabemos, sumar y restar ya sabemos, ecuación de primer grado ya sabemos, multiplicar y dividir también ya sabemos, ya nos tenemos que meter en matrices o en yo que sé qué, pero ya hay que, no sé qué es la siguiente progresión matemática, pero ya damos un paso más a nivel aprendizaje, pero también a nivel fisiológico y a especificidad dependiendo del deporte. ¿Cuáles son los tipos de skills que podemos añadir? Pues el lanzamiento con medball o incluso asistir y resistir el salto pues con gomas o con los bungees y todos estos tipos de herramientas que encontramos. Y finalmente la fase más chula, ¿no? La de añadir habilidades a la pliometría. Es la parte más específica de la pliometría, que sería pues la generación de contextos hacia un entorno lo más real posible. Es, vamos a decir, la transición entre esa pliometría, las habilidades del movimiento, vamos a decir, y el entorno real de tu deportista y de su deporte. Desde ya esta fase 3 podemos empezar a añadir skills y podemos añadir pues un salto y la habilidad, 2 saltos y la habilidad, o más de 2 saltos y la habilidad.
tenemos los mismos planos, vertical, horizontal, lateral y rotacional, y pues desde la fase 3 todo lo que nos hemos encontrado tenemos para progresar todo lo que necesitemos según nuestro deporte y todo lo que podamos llegar a inventar siempre y cuando tenga sentido. Y aquí, pues los skills, pues lanzamientos de medball, asistir y resistir el salto, y ya empezamos a meter movement skills posteriores. O sea, sé que después de 2 saltos puede hacer un shuffle crossover to accelerate o lo que necesite el deportista. Chicos, esto ha sido un poquito todo el trabajo de las fases de pliometría. Espero que os hayan quedado un poquito más claro y que entendáis el por qué los tenemos estructurados de esta manera. Yo he puesto mi esfuerzo en intentar entenderlo con ese símil de las matemáticas, pero para que veáis que tiene de alguna manera mucho sentido a nivel aprendizaje por un lado, a nivel fisiológico por otro lado y a nivel desde lo más global hacia lo más específico del deporte por el otro lado. Pues nada, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente minicurso. Un abrazo a todos.